Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Ustedes tranquilos y yo nerviosa, ¿ok? Muy nerviosa, pero agradecida con el Señor, y ahorita que cantábamos cuán grande es Él. El día de ayer, mi hermano, yo me sentía, como decimos, fatal. Y en mi mente y mi ser decía, le voy a hablar al pastor y le voy a decir que no voy a dar la enseñanza. Pero dentro de mí había algo que me decía, el Señor es poderoso. Y hay un canto que dice, Él me levantará. No sé si lo han escuchado, muy viejito. Dice, Él me levantará. Y yo ayer, como me sentía la verdad muy mal, y yo cantaba ese canto y decía, tú me vas a levantar, Señor. Y cuando uno a veces le toca dar una enseñanza y te das cuenta de que estuviste bien durante toda la semana y en el momento que vas a darla te sientes mal, a veces dices, algo no anda bien. Y puedes discernir que algo está pasando. Y el mundo espiritual, mi hermano, cuando yo comencé a conocer al Señor, hubo alguien que me dijo que el mundo espiritual era más real de lo que yo me pudiera imaginar. Y se me quedó muy grabado eso. Fue lo primero que me dijeron. Y yo veo a lo largo del tiempo que es verdad. Lo espiritual, el mundo espiritual es más real de lo que nos podemos imaginar. Y al enemigo no le gusta que su pueblo sea libre. El enemigo no quiere que su iglesia se dé cuenta que su Dios es poderoso, que es grande y maravilloso. Él prefiere que su iglesia esté dormida, tibia, porque eso es lo que el enemigo quiere. Pero yo dije, Señor, tú me levantarás, tú me levantarás. Bendito sea el Señor, mi hermano, y doy gloria a Dios porque pude dormir y en la mañana me levanté y puedo decir, verdaderamente el Señor es poderoso y el Señor es el que me sustenta. Y en esta mañana yo voy a hablarles de algo que es responsabilidad de todos los que nos paramos aquí al frente. Hablarles de algo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a orar esta mañana. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos toda la gloria, Señor, toda la honra a ti, el único digno de ser alabado y de ser exaltado. Porque grande y maravilloso eres tú, Señor. En esta hora disponemos nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra hable a nosotros, Señor. Que traiga luz, que traiga libertad, que traiga sanidad y restauración. Que tu palabra fluya, Señor, en nuestras vidas y se haga viva y eficaz, Señor, en esta mañana. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Queremos ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Háblanos en esta mañana. Haz nuestros oídos sensibles a tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, vamos a compartir. Miren, mi hermano, yo muchas veces le digo, no le digo que yo le voy a decir algo, porque en realidad todo está escrito. Simplemente vamos a compartir y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana y quiere que aprendamos. Los creyentes, los que estamos aquí, debemos de estar conscientes que Dios ha depositado algo en nosotros a fin de que andemos en Él. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces escuchamos más enseñanzas de otra cosa que del Espíritu Santo. Cuando la vida del creyente depende del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Nosotros podemos recibir información de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo está cada vez más difícil la situación, pero ¿sabe qué? Eso no nos va a ayudar a que nosotros tengamos paz. Lo que nos ayuda es el Espíritu Santo que obra en nosotros para que nosotros tengamos paz, aún sabiendo todo lo que está sucediendo. Por eso es más importante, para mi punto de vista, conocer el poder de Dios, su grandeza, su Espíritu Santo que mora en nosotros, que todo lo demás que está sucediendo. Lo demás es información. Que en algún momento el que no tiene el Espíritu Santo puede sentir temor, sentir miedo.
Mas sin embargo, si tú conoces el Espíritu Santo, conoces el poder de Dios, sabes que pase lo que pase, tú tienes un Dios poderoso que te va a guardar de todo. Esa es la diferencia entre un creyente que va caminando o que camina en el Espíritu y el que no. Ahorita vamos a ver cómo hay creyentes que no caminan en el Espíritu. Más cuando su palabra nos dice que tenemos que andar en el Espíritu. El día viernes nos dieron una meditación, una enseñanza acerca de conocer al Espíritu Santo. De cómo, si conoces al Espíritu Santo, o conoces quién es, o conoces su labor en tu vida. Mucho se nos habla del Espíritu Santo a veces, o leemos. Pero esta mañana yo quiero preguntarle, mi hermano, ¿el Espíritu Santo verdaderamente es real en su vida? ¿Usted puede decir amén? ¿Usted ha disfrutado en su momento? ¿Usted se ha deleitado en la presencia del Señor porque el Espíritu Santo de Dios está en usted? ¿Usted puede decir, yo camino conforme al Espíritu? Ya escucharon menos amenes. Pero esta mañana eso es lo que queremos. No, la palabra de Dios no nos va a juzgar, a lo mejor no nos va a condenar. La palabra de Dios trae vida. Y la palabra de Dios dice que tenemos que ver nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Dice, todos mirándonos, dice, conforme a lo que dice su palabra, para si hay alguna tiniebla, esa tiniebla tenga que huir. Amén. El ser espiritual, yo titulé esta enseñanza los creyentes y el Espíritu Santo. El ser espiritual significa vivir en total sumisión y obediencia al Espíritu. Total sumisión. Eso es el ser espiritual. El ser espiritual no nada más es una demostración de que está un canto y yo me suelto llorando. O de que cada que está el mover yo lloro. O que yo hago lo que vemos a veces en los videos, sus panchos y todo eso que hacen. Eso no es el Espíritu Santo. Pero es necesario conocer el Espíritu Santo para que usted pueda decir, yo quiero caminar en el Espíritu y quiero vivir en el Espíritu. Yo el viernes que nos daba la enseñanza, yo decía, mira cómo el Señor es bueno. El Señor todo tiene bajo control, mi hermano. Yo no sé cuánto tiempo tenía la persona que nos dio la enseñanza con ella, pero yo tenía como 2 semanas con esta. Y dice, cómo el Señor va acomodando todas las cosas. Cuando tú ves las cosas de la manera que Dios quiere que las veas, para Dios no hay casualidades. Entonces, es el Señor que acomoda todas las cosas. El que no viene los viernes, pues ya se la perdió. Hay que el que no la dio, si se la quiere volver a dar, pues usted pregúntele. ¿Ok? Pero miren, el poder del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:4. Vámonos a Hechos. Hechos 1:4. Ya no le voy a decir nada de los celulares porque ya vi que de todas maneras no obedecen. Ya ve que dijo el pastor el otro día. Nos cuesta trabajo obedecer las instrucciones terrenales, mi hermano. Imagínense cuando son las espirituales. ¿Verdad? Por eso el Señor les decía, les he hablado cosas naturales, dice, y no las entienden. En Hechos 1:4, fíjense lo que dice el Señor. Y estando juntos, ¿quiénes estaban juntos? Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El Espíritu Santo es una promesa del Padre para nuestras vidas, para los creyentes. Para los creyentes, mi hermano. Para los que no creen, pues no la esperan, no la quieren recibir. Por eso dice que esperasen la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. El 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Y les dijo en el 7, no os toca a vosotros sabéis los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero el 8, fíjese mi hermano, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. El Señor les dice, y recibiréis poder. Poder. Dice, Juan ciertamente bautizó con agua. ¿Sabe que el bautismo, mi hermano, es muy importante para la vida del creyente? Yo he visto, mi hermano, creyentes que no han querido bautizarse. ¿Y sabe que sus vidas no cambian? Es verdad, mi hermano. Yo sé que varios conocemos aquí a 2 que 3 personas que no han decidido bautizarse y sus vidas se estancan. Porque es un mandato, mi hermano. La palabra de Dios dice, bautícense y arrepiéntanse. Mas, sin embargo, la gente no obedece. Por eso le digo, a veces no obedecen ni lo más sencillo. Si yo se les digo, no estén en el celular, en el Face a la hora de la predicación. Y a veces no obedecen. El Señor manda y dice a todos los hombres, dice que se arrepientan. Y luego también dice que se bauticen. Y no lo hacen. Y el bautismo es muy importante para la vida del creyente. A veces no lo entendemos. Cuando nos bautizamos, a veces no lo entendemos. Yo no lo entendí por completo. Yo simplemente me dijeron, es un paso de obediencia y de fe. Ok, lo hago. Hace años que me bauticé, ahora lo entiendo después de tantos años, porque puedo ver a través de otras personas que no se han bautizado cómo su vida no crece, no cambia. Mire, algo pasa, mi hermano. Por eso le decía que el mundo espiritual es más real de lo que nos imaginamos. Algo pasa cuando usted es sumergido en el agua. Dice que su naturaleza pecaminosa tiene que quedar ahí, el viejo hombre. Y usted sale limpio y renovado. Yo en el momento no lo entendí, pero ahora a lo largo del tiempo digo, es verdad. Tu vieja naturaleza tiene que quedar sepultada ahí en el bautismo en agua. Entonces viene después el Espíritu Santo y mora en ti y recibes poder. Fíjese qué maravillosa promesa. Fíjese qué maravillosa promesa. Por eso es bien importante. Yo recuerdo que antes, dentro de un reglamento que había para servidores, decía que tenían que estar bautizados. Decía que tenían que estar bautizados. Por ahí debe de andar ese reglamento. No podemos servir y vivir como agrada a Dios si no entendemos cómo actúa el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Le dije, sí es cierto. Cuando tú entiendes que lo que está depositado dentro de ti es un espíritu de poder, tú puedes servir mejor al Señor. Porque no lo haces bajo tus propias fuerzas, no lo haces bajo tu sabiduría, sino lo haces bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, bueno, ¿por qué tal persona no parece que no se cansa? No, sí se cansa, pero no es él, es el Espíritu Santo que está en él. ¿Por qué tal persona no es constante? ¿Por qué pareciera que su vida cristiana, su vida como creyente no evoluciona, no tiene crecimiento espiritual? Bueno, porque quizá el Espíritu Santo no ha actuado con poder en su vida, y no porque Dios no quiera, porque es una promesa de Él y Él no la va a dar, se recibiréis poder, sino porque muchas veces los mismos creyentes no echamos mano de ese poder que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, mi hermano. Y es esta mañana, yo quiero que usted se vaya con ese pensamiento bien claro en su mente, que nosotros, los creyentes, debemos vivir en el Espíritu, y que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu de poder, mi hermano, no de cobardía, no de temor. El Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, mi hermano. Aunque está aquí impresa en papel, es espíritu. Su palabra es espíritu y su palabra tiene poder. Como no está convencido, déjeme decirle, por su palabra fueron hechos la tierra y los cielos. Por su palabra, dice que Él le dijo al día que se hiciera la luz y se hizo. A los mares se dividieron por el poder de su palabra. Dice que Él mandó y todos obedecieron por el poder de su palabra. Su palabra tiene poder, su palabra es espíritu y el Espíritu de Dios tiene poder.
pero su palabra es recibida por aquellos que andan en el Espíritu. Si a ti te es difícil recibir la palabra de Dios, pregúntate esta mañana, entonces no he dejado que el Espíritu Santo de Dios actúe en mi vida de tal manera que yo pueda recibir lo espiritual. Mi hermano, por ende, venimos de una naturaleza pecaminosa. Y nuestras vidas muchas veces tienden a inclinarse a esa naturaleza. Por eso el nuevo nacimiento, quien me ha ido siguiendo con las enseñanzas se va a dar cuenta que están ligadas. Por eso el nuevo nacimiento, por eso la nueva criatura en Cristo. ¿Por qué? Porque la nueva criatura, la nueva naturaleza ya no es una naturaleza pecaminosa. Es la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo, en Él. Entonces si somos nueva criatura, si ya tuvimos un nuevo nacimiento, hemos sido bautizados, el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a caminar en el Espíritu. Pero aún con todo eso, mi hermano, es triste y es lamentable que aún cuando uno les dice aquí lo que dice la palabra, porque no es más que transmitir lo que la misma palabra de Dios habla, de todas maneras desobedecemos. De todas maneras, no me van a dejar mentir. Muchas veces, la vez pasada yo le dije que la Escritura dice bien claro, no os unáis en yugo desigual. ¿Sabe por qué los creyentes se unen en yugo desigual con otro? Porque no son creyentes. Así de sencillo. Porque el que cree lo que está aquí y obedece. O entonces es un creyente desobediente. Más triste, un creyente desobediente. Por eso le digo, la palabra de Dios es espíritu. Y yo sé que los que están aquí la van a recibir, los que son espirituales. Amén. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a llevar continuamente a querer desobedecer a Dios. Va a haber una lucha, una batalla entre querer obedecer y no. Dice, pero ¿en qué cosas yo lo desobedezco? Vámonos a Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16. ¿Quién me puede traer poquita agua? A ver si entendieron la señal. Gálatas 5:16. Digo pues, fíjese mi hermano, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí, ¿ve que le decía ahorita? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, el Espíritu y la carne. Nosotros decidimos, por eso Pablo les escribía a los Gálatas y les dice, les digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Mi hermano, la carne, pues la carne es débil. La carne te pide dormir más, la carne te pide comer más, te pide ir a lugares que tú sabes que no quieres ir y que no debes ir, hablar lo que no debes. La carne todo eso te pide. Todo eso, la carne está constantemente ahí, otro ratito, otros 5 minutos, ¿no? ¿Para qué vas a la iglesia? Andas bien cansado, es viernes, termina la semana, que vayan otros, los que no tienen que hacer. La carne te dice todo eso. Descansa, tú te mereces un descanso, mírate cómo trabajas. Mas si tú eres guiado por el Espíritu Santo, va a haber algo dentro de ti que te va a decir, hey, tienes que ir a congregarte. Ni por tu mente va a pasar, y si llega a pasar, dice, Señor, ¿a qué me voy a quedar? ¿A ver la tele? ¿A qué? ¿A ir al cine? Porque es la premier. ¿A eso me voy a quedar? Los que andan en el Espíritu van a oír la voz del Espíritu Santo. Pero el punto es si la vas a obedecer. Por eso Pablo les decía, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Vámonos al 20, ahí mismo en Gálatas 20, 19. Y manifiestas, ¿ya ven? ¿En quiénes son manifiestas? Pues en los carnales. Hay espirituales y hay carnales. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Podríamos ponerle que el chisme, las drogas, la pereza, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya ve que yo no tengo que decirle nada a mi hermano? Ahí está escrito. Pablo le escribía a los Gálatas, ¿a los creyentes o a los no creyentes? A la iglesia, a los creyentes. Decía, pero no anden en el espíritu, no anden en la carne, les decía. No anden en la carne. Por eso Pablo también les decía, porque no podían entender. Vámonos ahí a 1 Corintios, fíjese lo que Pablo le decía. 1 Corintios 2. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. O sea, el hombre natural no va a discernir las cosas, no las va a recibir. Dice, porque Dios es espíritu, su palabra es espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Dice, no las puede discernir, no las puede entender, mucho menos las va a aceptar. Porque son ¿qué? Espíritu. ¿Y se disciernen cómo? Espiritualmente. Así de sencillo, mi hermano. Yo con eso pude haber acabado esta mañana. Andar en el Espíritu. Pero no voy a terminar. Una vez que somos salvos, el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Viene y mora en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero pareciera que a veces lo tenemos ahí, dormido. El Espíritu Santo, mi hermano, es el poder de Dios. Es el poder de Dios, mi hermano. Y ese poder habita en nosotros. Ese poder está en cada uno de los que estamos aquí. Si usted ha creído, el Espíritu Santo de Dios está en usted. Pero muchas veces recibimos al Señor y la vieja naturaleza parece que vuelve a florecer. Y volvemos a lo mismo, a nuestra vida pasada, a hacer las mismas cosas. Por eso es necesario que seamos nuevas criaturas, con una nueva naturaleza. En Juan 3:5, el Señor mismo les dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese por qué, mi hermano. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Si usted no anda en el Espíritu, quiere decir que anda en la carne. Suena fuerte, pero es la verdad. Es la realidad. Pero a veces queremos leer la palabra de Dios y nada más decir, ok, ando en el Espíritu. Y hago todas esas otras cosas, pero no, yo ando en el Espíritu. No os engañéis, mi hermano. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Por eso es necesario nacer del Espíritu. Nacer para que usted pueda entender, para que cuando alguien venga y le hable a usted del poder de Dios, que Dios es grande, que es poderoso, usted pueda decir amén. Y no tenga una cara de decir, está loca. Está loca. Por eso dice, para el mundo es locura. Es locura. ¿Por qué? Porque para nosotros dice, es poder de Dios. Es poder, el Evangelio es poder de Dios.
Quien me miró ayer como estaba puede decir, no pensaba que ibas a poder, por cómo me miraba, cómo me sentía. Pero ¿sabe qué? Es poder de Dios. No puedes callar eso que hay dentro de ti. El Espíritu Santo es poder y tú tienes que creerlo. Mire, mi hermano, si usted no lo cree, el Señor va a hacer algo para que usted lo crea. Y usted va a decir un día, verdaderamente el Espíritu Santo de Dios tiene poder en mi vida. De eso se trata ser creyente, de caminar en el Espíritu. No se trata de venir a sentarse nada más, sino de decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, mi hermano, en nuestra carrera. Solos no podemos. Muchas veces flaqueamos. ¿Cuántas veces a veces decimos, ya no puedo más? Mas sin embargo, ahí está el Espíritu de Dios y te dice, sí puedes porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando alguien vive en la carne, solo está expresando ese deseo interior de hacer algo que no le agrada a Dios. Es porque está dentro de él, por naturaleza. Por naturaleza, ¿y qué va a hacer? Lo malo. Por eso la palabra de Dios nos habla de los impíos, de los perversos, de los que pecan deliberadamente, que vienen a la iglesia, sí pueden venir a la iglesia, mas sin embargo sus frutos son los frutos de la carne. Manifiestas, dice, son las obras de la carne. Usted no puede llamar a alguien que anda en fornicación o en adulterio creyente. Usted no puede llamar hermano al que anda blasfemando, al que está en idolatría, al que anda en borracheras. ¿Usted lo va a llamar hermano? Fíjese bien de quién es hermano. Fíjese bien de quién es hermano. ¿Por qué le dice el hermano fulano de tal? ¿En verdad es hermano? Como dicen del boxeador Pacquiao, que es hermano. ¿Sabrá Dios de quién? Yo necesitaría ver quién es, ver sus frutos, ver sus obras. Ah, sí, es hermano en Cristo. Mientras para mí él nada más dijo que era cristiano. Yo no lo he visto, yo no lo conozco. ¿Se fija hasta dónde necesitamos el Espíritu para poder discernir todo eso? En Romanos 8:5 vamos a leer Romanos 8:5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahí está otra diferencia. Vamos a leer el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a leer el 9. Mas vosotros, ¿quiénes? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice su palabra? No es de Él. Ahí está escrito, mi hermano. No hay mucho que yo pueda decirle. Ahí está. Es la palabra de Dios. Nosotros, dice, los que hemos recibido el Espíritu somos de Él. Los que no tienen el Espíritu no son de Él. El Evangelio es sencillo. Si en verdad queremos recibirlo. Si no, es aburrido, es tedioso. Pero dice que para los que lo aman, dice, sus palabras son como miel. Amén. Esas son las obras de la carne. Eso hacen los que no andan en el Espíritu, los que no viven según el Espíritu. Pero ¿qué es el Espíritu de Dios? Yo di hace tiempo una enseñanza acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es y la obra que Él hace? No se la voy a volver a decir, compre la enseñanza o estudie usted para que averigüe quién es el Espíritu Santo. Pero yo le voy a mencionar algunas cosas porque es necesario conocerlo. No nada más saber de Él, como le decía yo ahorita, yo no puedo llamar a Pacquiao mi hermano porque yo no lo conozco. El Espíritu Santo debemos de conocerlo, tiene que ser real en nuestras vidas, tiene que ser real.
Cuando comienza a ser real en tu vida, tú puedes decir, verdaderamente Dios ha depositado poder en mí por medio de su Espíritu Santo. Es fundamental para nosotros que conozcamos quién es el Espíritu Santo. Dependemos de Él. Nuestra vida cotidiana depende de Él. Tiene que depender de Él. Porque si nos basamos bajo nuestra propia sabiduría, mi hermano, fallamos. Mas sin embargo, si nos dejamos guiar por el Espíritu nos va a llevar a agradar a Dios, que esa es nuestra finalidad. Amén. Vamos a Juan 14:26. Fíjense, ¿quién es el Espíritu Santo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. Fíjese que se refiere a Él como una persona. No dice va a venir algo sobre ustedes. Dice Él. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona de la Trinidad. Todos conocemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un poder sobrenatural como muchos lo llaman. El Espíritu Santo no es algo mágico que se aparece de vez en cuando. El Espíritu Santo no es nada más un movimiento en alguna iglesia y todos caen de rodillas o todos caen llorando. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es Dios mismo, mi hermano. Dios mismo habitando en nosotros. Por eso la vez pasada yo le decía, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo. Y se nos olvida que la misma presencia de Dios mora en nosotros. Mire, ¿y sabe por qué se nos olvida? Porque en algo tan sencillo, mi hermano. Ya no sabemos si a veces las mujeres se visten o se desvisten para salir a la calle. Necesitamos al Espíritu Santo, queridas hermanas amadas del Señor, para que nos diga si nuestra forma de vestir agrada a Dios o no. Estoy en contra, mi hermano, totalmente de que vengan bichis a la iglesia. Este es un lugar santo. Este es un lugar santo. Por favor, papás, no dejen venir a sus hijas bichis a la iglesia. Pongan en práctica la autoridad que Dios les ha dado. Mujeres, no vengan tan entalladitas con los pantalones transparentes. Recuerde que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. No tentemos a nuestros hermanos, queridas amadas del Señor. Necesitamos discernimiento, el Espíritu Santo que nos diga, eso no está bien para ir a la iglesia. Ay, pero está de moda, pero no está bien. Pero me veo sexy, pero no está bien. Eres una hija de Dios. Venimos a este lugar, ¿delante de quién? ¿Delante de mí? ¿De los que tocan? ¿Delante de quién, mi hermano? Delante del Rey de Reyes, mi hermano, porque va a venir en fachas. Discúlpeme lo que le estoy diciendo, mi hermano, pero para eso también necesitamos al Espíritu Santo. Varones amados del Señor, díganle a sus mujeres, eso no está bien para ir a la iglesia. ¿No oí ningún amén? Díganle a sus esposas, a sus hijas, eso no está bien, se te transparenta todo. Da vergüenza, mi hermano, ya no hayas para dónde voltear a veces. No volvamos a hacer lo mismo de antes. Antes aquí la iglesia parecía un desfile de modas, entre más corta y más embarrada venías estaba mejor. Aborrecía tanto yo eso que me decían que yo estaba mal. Hasta que un día dije, Señor, gracias. Gracias porque yo te dije, Señor, saca a la luz todo. Y se fueron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era una vergüenza, mi hermano, pararte y ya no sabía si voltear a ver la filmina o ver que todo se le transparentaba.
Mi hermano, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotras. En nosotros, varones. Dígale a su esposa, eso no está bien, vístete bien. Sea valiente. Sea valiente. La palabra de Dios dice que nuestro vestir sea con prudencia, con decoro, dice. Sean valientes, varones. Y dígale. Y mamás, cuidado. Nuestras hijas nos miran cómo nos vestimos para venir a la iglesia. De la manera que usted les esté vistiendo, ellas se van a vestir. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Yo he ido a una iglesia, y yo veo los domingos a todas vestidas formalmente. No porque sean religiosas, sino porque ellos han establecido que los días domingos de servicio se van a ir formalmente. O con falda, vestido, pantalón, pero formales. Somos representantes del Dios Altísimo. El Rey de Reyes está aquí. A ver, usted vaya a ver al presidente en guaraches, en chanclas y shorts y camisa de resaque. ¿Qué le van a decir? Usted es granadero. O terrorista, guerrillero. Estamos delante del Rey de Reyes. ¿No se merece que el domingo se arreglen bien? Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo de Dios es una persona. Es nuestro consolador. Nos enseña la verdad. Si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted no puede entender la Biblia. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo no entendíamos? La leíamos y no la entendíamos. La leíamos porque decíamos que leíamos acerca de Dios, pero no la entendíamos. Yo tenía una Biblia ahí que me regaló mi tía y que ella un día me la dio sin yo conocer a Dios. Y esa Biblia tenía por la parte de afuera un versículo y yo lo leía y se me hacía agradable. Y es hasta ahora cuando lo entiendo, cuando entendí ese versículo. Y esa Biblia ahí está, y para mí es muy preciada esa Biblia. Y esa Biblia decía, ninguno tenga en poco tu juventud. Y yo dije, ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando yo la comencé a estudiar, cuando el Espíritu Santo de Dios comenzó a guiarme para poder leerla, entendí lo que eso significaba. Y cada vez que yo me voy a parar aquí delante de ustedes, y que yo digo, Señor, yo no soy nadie para que tú puedas usarme, yo no soy nada. Y el Señor me recuerda algo y me dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo, dice. Porque detrás de una promesa, detrás de algo, viene algo que tú tienes que hacer. Dice, si no sé ejemplo de creyente. Por eso yo le digo a los jóvenes, esfuércense. Dios puede hacer grandes cosas en ustedes si ustedes le creen y se dejan usar. Pero hay un precio que se tiene que pagar. Hay un precio, Él lo pagó. Él pagó el precio por nosotros y nosotros a veces no estamos dispuestos a pagar el precio. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos enseña su palabra. Nos recuerda su palabra. Vámonos a Juan 15, 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos da testimonio acerca de Jesucristo. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. En Juan 16, del 8 al 13, dice, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Dice, aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad,
porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo dice que Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a convencer de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, para eso fue enviado. Él nos va a consolar en los momentos difíciles. Nos da testimonio de ser hijos de Dios. Vamos a ver en Romanos. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios, mi hermano. Usted es un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos da ese testimonio de que somos sus hijos. Nos da dones. El Espíritu Santo da dones. Vamos a ver 1 Corintios 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vámonos, en el 12, vámonos al 4. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo nos da dones, dones que tienen que ser utilizados para la edificación de la iglesia. Todos, mi hermano, todos tenemos. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted algún don debe de tener. Hay que averiguarlo, hay que esforzarse, hay que buscarlo, que esos dones se desarrollen en nosotros, esos talentos. El Espíritu Santo también nos da frutos. Y eso es algo que tiene que ir de la mano en el caminar del creyente. Los frutos del Espíritu Santo. Si tú andas en el Espíritu, los frutos van a ser manifiestos en ti. Amén. Los espirituales son guiados por el Espíritu Santo. Y sus frutos se manifiestan en su diario vivir. Vámonos a Gálatas 5:22. Ya vimos ahorita un poco de lo que hace el Espíritu Santo. Un poco de lo que, por lo cual el Espíritu Santo fue enviado a nuestras vidas. Amén. Hace más cosas. Es un espíritu de poder. Es el Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Pero nos alargaríamos mucho. Pero vamos a ver ahora, dice, en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Esos frutos, esas cosas deben de ser manifestadas en la vida de los creyentes que andan en el Espíritu. La paciencia, que a veces tenemos que conquistarla. La mansedumbre, la templanza, la benignidad. ¿Se fija cuánto necesitamos al Espíritu Santo para ser pacientes? Pregúntenmelo a mí. En Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esas cosas son manifiestas en la vida de los creyentes que andan en el Espíritu. Los espirituales, y a veces esa palabra se ha corrompido un poco, porque pensamos que el ser espiritual es caer revolcado al piso, porque el Espíritu Santo te tocó. Mi hermano, ¿cuántas veces no le ha pasado que usted es tocado por la presencia del Señor y su Espíritu en su casa y usted no está revolcado ahí en el piso, verdad que no? Sí, caes de rodillas, no me diga que no. Cuando estás en tu casa a gusto, como dice su palabra, ahí cerrada la puerta, caes de rodillas porque es inevitable. Pero usted no anda aquí aventando sillas y haciendo un desastre porque usted siente la presencia de Dios, ¿verdad que no? Sí nos ponemos nerviosos, dice que hasta su presencia temblamos, ¿verdad? Sí lo hacemos, sí lloramos y derramamos nuestro corazón delante de Él. ¿Pero qué? Pero ahí dice, hay en de nosotros dominio propio. Su Espíritu Santo nos da dominio propio y controlamos esas cosas. No nosotros, el poder de su Espíritu Santo. Amén. Los espirituales reconocen el poder de Dios, reconocen el poder que mora en ellos. Vamos a Romanos 8:11.
Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel, fíjese, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Mi hermano, los creyentes que quieren caminar en el espíritu reconocen que el Espíritu Santo de Dios tiene poder, porque reconocen que ese espíritu levantó al Señor de entre los muertos. Nadie más pudo haberlo hecho sino el Espíritu Santo de Dios, ese poder de Dios. Y ese poder está en usted. Tiene que creerlo, mi hermano. Créalo, convénzase de eso. El Espíritu Santo de Dios no es cualquier cosa, no es un accesorio del creyente. El Espíritu Santo es poder de Dios. Poder para que tú puedas vencer las tentaciones. Poder para que tú puedas servir al Señor. Poder para que tú puedas ser mejor esposa. Poder para que tú puedas ser mejor esposo. Todo eso te ayuda el Espíritu Santo. Dice, si somos guiados por el Espíritu, si tan solo nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo y ser obedientes y decirle, Señor, ¿me conviene esto? ¿Qué dice tu palabra? Recuérdamelo, me conviene. Dice que Él nos recordará ¿qué? Todas las cosas. ¿Está bien que yo ande con fulano de tal, Señor? Ya te dije, el Espíritu Santo va a venir y decir, ya te dije que no os unáis en yugo desigual. Ay, no me acuerdo, yo creo que sí. Para todo lo ocupamos. Las amas de casa, ¿sí o no? Lavo ahora, lavo mañana, ¿qué hago de comer? No, mejor. Esa vocecita que viene ahí, no, hazlo ahora porque a lo mejor llueve. Ahí estás lavando y luego llueve. Ay, si no le hubiera hecho caso a esa voz. A veces vamos a ir a algún lugar y no vayas, hay algo ahí como que no me siento bien, como que no sé si ir. Y hay esa voz que te dice como, te incomoda, no vayas. No, pero sí voy a ir. Y ahí vas. Y luego regresas y, no me fue bien. Porque no hiciste caso. El Espíritu Santo nos va a estar hablando. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Cuando hacemos algo que no agrada a Dios, nos va a redarguir, nos va a hacer sentir incómodos con algo que estamos haciendo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencernos de pecado. Él nos va a convencer. Amén. Los espirituales viven dependientes todo momento del Espíritu Santo, porque han aprendido o están aprendiendo a andar en el Espíritu. Fíjese, usted no puede, quizá no podemos decir, yo ya soy espiritual, ya todo lo hago conforme al Espíritu. Conforme Él me guía, yo lo hago. A veces fallamos, a veces todavía hacemos nuestra voluntad. Pero para eso luego vamos y nos arrepentimos. Pero entonces estamos aprendiendo a depender de Él, a depender del Espíritu Santo. En Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas por el Espíritu haces morir las cosas de la carne, viviréis. El 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así de sencillo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios van a hacer las cosas que agradan a Dios y van a ser llamados hijos de Dios. Amén. Pero debemos ser sensibles, mi hermano. Debemos ser sensibles a ese Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. ¿El Espíritu es qué? Santo. Decimos, el Espíritu de Dios es santo. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. A mí me da tristeza a veces ver unas caras, mi hermano, que dicen así como que no me la creen. Como que no me creen lo que les estoy diciendo. Pero ¿sabe qué? Ahí está escrito. Si usted está creyendo lo que yo le estoy diciendo, es porque el Espíritu Santo de Dios lo está convenciendo de que lo que yo le estoy diciendo es la palabra de Dios. Así que mi hermano, usted debe de saber que el poder que levantó a Cristo de los muertos vive en usted. Usted diga amén. Y usted créalo, mi hermano. Y vívalo, vívalo. Anhele el Espíritu Santo de Dios. Miren, los que estaban esperando para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, dice que estaban ahí fervientes en oración, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Yo no me los imagino así como que,
Pues que va a venir algo. Pues aquí esperando, con el chicle a todo lo que da. Pues que va a venir algo. Mis amados hermanos, el Señor está por venir. Él nos ha dicho que nos dio su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo tiene poder y nosotros parece que no lo creemos, que no lo anhelamos. Usted debe de anhelarlo, para que usted pueda decir, dice el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Pero usted necesita decir, yo anhelo su Espíritu Santo. Que se mueva en mi vida, que sea real para yo poder entender que la vida del creyente es andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu. Ya mucho tiempo satisfaciste la carne. Ya complaciste a la carne mucho tiempo. Ahora rinde tu vida al Señor. Y dile, yo quiero andar en el Espíritu. Pero tú tienes que estar convencido de eso. Tú tienes que anhelarlo en tu vida. No es porque yo te lo diga. No es porque tú digas, ok, porque ella me lo dijo. No, porque está escrito que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si tú no puedes vencer las tentaciones, es porque no has recibido ese poder. Si tú no puedes vencer el no faltar el domingo, es porque no has vencido ese poder. Si tú no puedes vencer a la enfermedad y decir en el nombre de Jesús me voy a levantar, es porque no has experimentado el poder de Dios en tu vida. Así de sencillo, mi hermano. Conocer a Dios, nos decían, conocer el Espíritu Santo, no nada más saber de Él, sino conocerlo, nos decían el viernes. Eso es conocer, decir, el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos, ese mora en mí. Y me da poder para vencer. Me da ese poder. Y eso es algo que se tiene que anhelar. El Señor nos anhela celosamente, mi hermano. Pero nosotros también tenemos que anhelar su presencia. Tenemos que anhelar el poder de su Espíritu Santo. Tomar una decisión de quién servimos y de qué lado queremos estar. Él nos ha prometido una victoria, Él nos ha dado victoria, dice, en Él. En Cristo somos más que vencedores. Dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Él no lo ha dado, pero se nos olvida eso. Se nos olvida, por eso yo le digo, es bien importante que llenemos nuestra mente de enseñanzas que nos hablen del poder de Dios. Dedique tiempo para escuchar enseñanzas en su casa, buenas enseñanzas, cantos que usted pueda sentir la presencia de Dios en su casa. Aparte ese tiempo, para que usted pueda decir, verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí. Pero vivimos una vida tan ocupada, tan llena de cosas que hacer, que nunca se acaban. Las que somos amas de casa lo sabemos. Recoges y en 10 minutos está otra vez. Y nunca, si tú te pones, nunca vas a acabar. Los quehaceres nunca se acaban. Pero dentro de todo tú debes de decir, yo voy a apartar un tiempo para buscar la presencia de Dios. Luego dicen, no tengo tiempo. Pero para el cafecito con las amigas si tienes. Para la fiesta de fulanito, el cumpleaños de manganito, si tienes tiempo. No estás cansado. Pero para buscar al Señor sí. Por eso su palabra nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, no os embriaguéis con vino. Dice, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. Eso nos dice su palabra. Eso nos dice. También nos dice en Josué, esfuérzate, ¿qué? Y sé valiente. Esfuérzate. Dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso les dije ahorita, varones, sean valientes,
Tomen la autoridad en sus hogares. Tomen la autoridad que Dios les ha dado. ¿Quieren ver a sus esposas sujetas a ustedes? Bueno, como no hay nadie, no les voy a decir nada porque no quieren tenerla. Entonces que las mujeres sigan haciendo lo que les da su gana. Varones, tomen la autoridad que Dios les ha dado en su casa. Pero al tomarla tienen que estar conscientes de que ustedes tienen una gran responsabilidad. Porque dice que ustedes son sacerdotes en su casa. Ustedes son cabeza de sus hogares. No nada más mandamases, Son cabeza. Y para ser cabeza tienes que ser sabio. Porque donde mande la cabeza que va el cuerpo, ahí va. Y si tú, varón, tomas una autoridad bajo tus propios pensamientos, bajo tu propia sabiduría, puede que lleves a tu familia a la ruina. El tomar la autoridad trae mucha responsabilidad. Varones, ejerzan con sabiduría, con el poder de Dios en sus vidas, la autoridad que Dios les ha dado. Y mujeres, dice, estad sujetas a nuestros maridos. Pero dice algo bien importante. ¿Cuántas lo saben? Dice, mujeres, estad sujetas a sus maridos. ¿Cómo qué? Como en el Señor. Como en el Señor. En Cristo. Si tú, varón, quieres llevar tu hogar bajo el machismo, bajo la tradición, no te va a funcionar. Porque primeramente tú tienes que sujetarte a Cristo. Él te va a dar la autoridad. Y juntamente con ello, tu mujer, tu esposa, va a caminar contigo. Va a estar sujeta a ti. Sujetarse es caminar juntos, hacia una misma dirección, con un mismo propósito. Eso es estar sujetos. Y siempre bajo la voluntad de Dios. Es una gran responsabilidad. Pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él nos va a ayudar en eso también. Para que seamos matrimonios conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Que podamos rendir nuestras vidas a Él. ¿Por cuántas veces nuestros esposos nos dicen algo y nosotros no nos parece bien? Sin embargo, el Espíritu Santo sí o no actúa también ahí y te dice, hey, calladita. ¿Sí o no? Te callas y ves que todo se arregla. ¿Por qué? Porque el Señor interviene, porque esperas en Él, porque tú sabes en quién has creído y en quién has confiado. A veces puede ser al revés. La mujer le dice al varón, ¿sabes qué? Espérate, como que no me vas a decir qué hacer o algo. Te esperas, el Señor hace las cosas. Es el Espíritu Santo de Dios moviéndose en la vida de los creyentes. ¿Se fija cómo para todo lo necesitamos? Para todo. Por eso dice, Él lo enviará a nosotros todos los días, todo el tiempo. Así que, mis amados hermanos, debemos andar en el Espíritu. Debemos andar como a Él le agrada. Pero tenemos que ser sensibles a su voz y obedientes. Ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos de los que somos papás no nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan? Pues a todos. Nos gusta que nos obedezcan. Cuando quieren o cuando les decimos. Cuando les decimos, cuando les mandamos algo. No esperamos que nos contesten, ahorita voy. No. Lo estoy haciendo. ¿Y cuesta trabajo? Al Señor también le cuesta trabajo que nosotros lo obedezcamos. Le cuesta trabajo. Mire, mi hermano, va a ser la celebración de Shabbat. Curiosamente me toca predicar cuando algo va a pasar, cuando algo va a haber. Va a ser la celebración de Shabbat. Yo espero verlos a todos aquí. Usted me puede decir que lo celebra en su casa, qué bueno. Pero aquí se está haciendo una convocación para que la iglesia de Dios, la iglesia de Dios, amén, venga
el viernes a celebrar Shabbat como congregación. ¿Amén? Espero verlos aquí. Espero verlos aquí. Usted me puede decir 1001 pretextos. No importa. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que va a haber un tiempo que cuando alguien no celebre Shabbat, ¿sabe lo que va a pasar con él? Dice que va a ser cortado de su pueblo. Fíjese, dice que va a ser cortado del pueblo. Y si bien todo lo que hacemos aquí en este mundo, en esta vida pasajera, dice que es que un reflejo de lo que haremos cuando estemos con el Señor. Nos convocan a un Shabbat y venimos los que pueden y los que quieren. Y yo me pregunto por el demás pueblo, ¿dónde están? Usted se puede reír si quiere de mí. Usted se puede decir esta y sus cosas. Yo tengo bien claro que para el mundo lo que yo hablo es locura. Yo tengo bien claro que si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería sierva del Señor. Por eso yo le digo, mi hermano, esta mañana, esfuércese, sea valiente. Tiene 6 días, 5 días para programarse, para usted estar aquí el viernes en Shabbat. Amén. Espero que lo haga, mi hermano. Es mi deseo que lo haga. Que podamos decir, somos una iglesia, que cuando se nos llama a algo, ahí estamos. Usted no venga por la comida. Sé que el reino de Dios no es comida y bebida nada más. Usted venga para estar juntos, para convivir. Vamos a estar juntos en el cielo, mi hermano. Así que aprendamos a soportarnos los unos y los otros. Amén. Aquí los espero el viernes. Obedecer a la voz del Espíritu Santo debe de ser un anhelo, y es un anhelo en los espirituales. Cuando una persona que es espiritual sabe que le está fallando a Dios o que está a punto de tomar una decisión que no agrada a Dios, lo siente, lo percibe en su espíritu. Dice, esto que estoy por hacer o esta decisión que voy a tomar, siento que no es buena. Es el Espíritu Santo de Dios ahí. Pero a veces apagamos tanto al Espíritu que ya no escuchamos esa voz. Por eso su palabra nos dice, no apaguéis al Espíritu de Dios. Pero también nos dice, no contristáis al Espíritu Santo. También se pone triste. Recuerde que es una persona. Se pone triste. Yo me imagino y yo sé que muchos han sentido una tristeza que Dios siente al ver a veces su iglesia. Yo lo sé, y si yo le pidiera que levantara la mano, yo estoy segura de quiénes son. Que han sentido esa tristeza, ese dolor de ver que la iglesia de Cristo viene cada domingo y pareciera que no cree lo que se les predica. El Espíritu Santo de Dios se contrista, mi hermano. Se contrista cuando los hijos de Dios no le creen, cuando no le obedecen. ¿Por qué? Dice, porque es el mismo Dios, es el Espíritu del Padre. ¿Cuántos de nosotros decimos, cómo quisiera que mi hijo me obedeciera, pero ya? ¿Sí o no lo pensamos como padres? Ahora usted piense en Dios como su Padre, que dice, cómo quisiera que mi hija me obedeciera así. Cuando le digo, ponte a orar, se ponga a orar. Cuando la despierto en la noche para que ore y ella siente que tiene que orar y ella se queda dormida, otra vez. Así debemos de ser, anhelar, obedecer la voz de Dios, la voz de su Espíritu Santo. Los espirituales se ocupan de mantener llenas sus lámparas de aceite, porque reconocen que sin el poder del Espíritu Santo en sus vidas no pueden tener frutos. Los espirituales se van a ocupar, fíjese, no se van a preocupar. ¿Se van a qué? Ocupar de llenar sus lámparas de aceite. Lo que les decía ahorita, apartar tiempo, leer su palabra, escuchar enseñanzas, escuchar alabanzas. Se van a ocupar
por llenar sus lámparas de aceite. ¿Por qué? Dice, porque reconocen que sin Él no pueden tener frutos. Y sabe que la palabra de Dios es bien clara y dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea que nuestros frutos deben ser manifiestos, los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Manifiesta las obras del Espíritu Santo, no las de la carne. Amén. Los espirituales reciben las cosas del Espíritu y se sienten cómodos con ello. Pueden discernir cuando algo proviene de Dios y cuando algo no. Fíjese qué maravilloso es el Espíritu Santo. Te da discernimiento para que tú puedas discernir si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Es bien importante el Espíritu Santo, porque hay espíritus engañadores. Pablo le hablaba de ellos a Timoteo y le decía, no hagas caso, dice, de esas fábulas, de esas analogías de hombres, dice, porque vendrán, dice, hay espíritus engañadores que no quieren que tú sepas la verdad, que no quieren que tú salgas del error en el que estás. Hay espíritus de error, mi hermano. Por eso le digo, la vida espiritual es real. Y los espirituales viven dentro de la vida espiritual que da el Espíritu Santo. Para eso somos llamados, a andar, ¿qué? En el Espíritu. A andar en el Espíritu. Veamos lo que dice 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, 12. Y 13, ya lo leímos, vamos a volver a leerlo. Y nosotros, pero dígalo fuerte, mi hermano. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que se ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso hablamos. Y eso entendemos, los que andamos en el Espíritu. Los que anhelamos el Espíritu Santo de Dios, los que queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, los que reconocemos que sin Él no podemos, que somos débiles, mas sin embargo su poder es el que nos fortalece. Amén. El Espíritu Santo, tenemos que tomarlo en serio, mi hermano. Tenemos que tomar en serio lo que es el Espíritu Santo. Ser sensibles a Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Por eso yo le decía, este es un lugar santo. Este es un lugar santo. Y debemos de buscar la presencia de Dios y anhelar su Espíritu Santo. En Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vamos a terminar con esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Amén. Y si el Espíritu nos habla, tenemos que obedecer y tenemos que ser sensibles a Él. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, pero necesitamos confiar en Él, necesitamos rendirnos a Él, decirle, Señor, tú depositaste un día tu Espíritu Santo en mí, yo quiero que se mueva con poder en mi vida. ¿Usted lo anhela? ¿Anhela ese poder de Dios? Usted lo tiene. Solo tiene que ponerlo a trabajar en usted, activarlo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, no descuides el don que se te ha dado, le dice. No lo descuides. Dios ha depositado en nosotros algo precioso, mi hermano, que es su Espíritu Santo. Amén.
Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios, al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros con poder. Él está dentro de nosotros, pero necesitamos ver su poder en nuestras vidas. Cada uno de nosotros lo necesitamos de diferente manera, a lo mejor, dependiendo de las circunstancias que estamos pasando. Pero el mismo poder es el mismo poder de Dios. Es el mismo poder que necesitamos. Amén. Cierre sus ojos para que no se distraiga. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos rendimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, una vez más, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos, que te necesitamos, Señor, que necesitamos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, actuando en nuestras vidas. Nos rendimos a Él en esta mañana, rendimos nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra carne, Señor, nos rendimos a ti, rendimos la voluntad nuestra a ti, Señor. Queremos andar en el Espíritu. Queremos que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Que el Espíritu Santo nos consuele cuando lo necesitemos. Que tu Espíritu Santo nos redarguya cuando ocupamos ser redarguidos, cuando queremos hacer algo que no te agrada. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu de poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ayúdanos, Señor. Y llénanos de tu Espíritu Santo. Anhelamos tu Espíritu Santo. Llénanos hasta desbordar de tu presencia. Llénanos, precioso Espíritu Santo de Dios, para anhelar la presencia del Padre y la presencia del Hijo en nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder en la vida de cada uno. Te necesitamos en estos tiempos difíciles. Necesitamos que tus frutos se manifiesten en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay un canto? Lo vamos a cantar, pero cántelo usted convencido de que usted quiere eso, mi hermano. Cántelo con convicción. Y dígale al Señor este canto que vamos a cantar. Que Dios les bendiga.
gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, nos acompañes, seas con nosotros, Señor, en esta semana. Que la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, nos dé identidad, Señor, y que nos defina como tus hijos, Señor, como tu pueblo, como tu adopción, Señor. Te ruego, Padre, que bendiga, Señor, a cada persona que está aquí, Señor, a quienes vienen de visita por primera vez, Señor. Que los acompañes, que vuelvas con ellos, Señor. Que tu presencia, Señor, llene sus vidas, Señor, y que llene la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Saludes, hermano, dele un abrazo a la persona que está enseguida de usted. Dígale que el Señor le ama.